Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la asignatura Redes de Computadores. Una vez vistos los conceptos básicos que hemos visto en el primer capítulo de introducción a las redes de computadores, vamos a empezar por ver la primera de las capas, de las 5 capas que vamos a ver en esta asignatura. Esta es la capa de aplicación. Es la más cercana al usuario y por tanto una de las más fáciles de comprender, pues estamos habituados a ver protocolos y a conocer protocolos como HTTP, FTP, etc. Este es el enfoque descendente que sigue el libro de referencia que empleamos en la asignatura, el Kurose, y por tanto vamos a comenzar por la capa superior, la capa de aplicación. Los objetivos, por tanto, del tema será una introducción a esta capa de aplicación, viendo los conceptos básicos de esta capa y algunos aspectos de implementación de los protocolos que se utilizan en esta capa de aplicación. Veremos también qué modelos de servicio nos ofrece la capa de transporte, que es la capa inmediatamente inferior, y veremos algunos de los paradigmas, como son el paradigma de cliente-servidor o el paradigma peer-to-peer. También veremos algunos de los protocolos más conocidos de la capa de aplicación, como pueden ser HTTP, FTP, los protocolos de correo electrónico o el protocolo DNS. Por lo tanto, el índice del capítulo será el que presenta esta diapositiva: los principios básicos y luego los protocolos. Comencemos viendo los principios básicos de las aplicaciones de red. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de aplicaciones de red? Pues a programas que se ejecutan en distintos sistemas terminales, como pudiera ser, por ejemplo, un navegador que se ejecuta en un cliente, que se quiere conectar, por ejemplo, con un servidor web que está ejecutándose en un servidor, y por lo tanto, mediante estos programas que se ejecutan en la capa de aplicación, podemos comunicarnos a través de la red distintos mensajes. Es importante ver que, aunque nos comuniquemos a través de la red, del núcleo de red, no hay que programar nada para estos dispositivos que están en el núcleo de red. Estos no van a ejecutar aplicaciones de red. Esta separación entre la capa de aplicación y el resto de capas nos va a facilitar el programar aplicaciones. Para ilustrar con algunos ejemplos las aplicaciones de red más extendidas hoy en día, podemos ver cómo la que ha desbancado al correo electrónico como principal aplicación de red es la mensajería instantánea. Los WhatsApp hoy en día son más numerosos como tráfico en la red que los correos electrónicos. Han pasado a ser el correo electrónico la segunda aplicación de red más utilizada. Después está la web. Navegando por internet podemos consultar sitios. Los más consultados sin duda son o bien los sitios de contenidos multimedia, como pudiera ser YouTube, o bien redes sociales, como pudiera ser Facebook. También tenemos otra de las aplicaciones de red más utilizadas son los juegos en red. También tenemos otras aplicaciones como BitTorrent o aplicaciones peer-to-peer, o también aplicaciones de comunicación como Skype, que podemos hacer llamadas de voz sobre IP o videoconferencias. Estas aplicaciones de red podrán ser configuradas siguiendo distintas arquitecturas. La arquitectura predominante es la arquitectura cliente-servidor, que ahora veremos en detalle. Por otro lado tenemos las arquitecturas peer-to-peer o de igual a igual, y también tenemos arquitecturas híbridas que mezclan ambos mundos. Por último, hay que añadir una nueva arquitectura que está cada vez siendo más empleada, que es la arquitectura cloud, que no es más que sustituir los servidores en una arquitectura cliente-servidor por una nube en la cual yo puedo subir, ejecutar contenidos y programas. En la arquitectura cliente-servidor tenemos los servidores, por un lado, que van a ser máquinas o sistemas terminales que están disponibles siempre. Están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Estos servidores suelen tener una dirección IP fija,
Es decir, que yo sabré en todo momento dónde está situado ese servidor para poder consultarle y poder solicitarle servicios. Además, suelen estar configurados de forma redundante en granjas de servidores para aumentar la disponibilidad de sus servicios. Los servidores, por tanto, van a ser máquinas que tendrán una alta disponibilidad. Sin embargo, los clientes van a ser máquinas que no van a estar siempre disponibles, sino que yo voy a poder encender o apagar el cliente. Van a tener direcciones IP variables, que no van a ser conocidas a priori, y además no van a conectarse entre sí normalmente máquinas cliente. En una arquitectura peer-to-peer pura vamos a tener clientes, por decirlo así, que se conectan con otros clientes. Es decir, no va a existir servidores como tales, sino que los propios clientes de las arquitecturas cliente-servidor van a ejercer de servidor a la vez. Por lo tanto, no hablaremos de cliente y servidor, sino hablaremos de nodos. Estos pares de nodos se van a conectar de forma intermitente, van a poder cambiar de IP en cualquier momento y van a poder estar encendidos o apagados según desee el usuario. Esta arquitectura tiene una altísima escalabilidad, pero es muy difícil de gestionar. Los problemas que tiene este tipo de arquitecturas peer-to-peer puras es que Internet está fundamentalmente orientada actualmente al ISP, es decir, yo voy a tener, el ISP me va a proporcionar unas velocidades de bajada muy grandes y unas velocidades de subida muy pequeñas, como podemos ver en este ejemplo. La velocidad de subida es siempre muy pequeñita y la velocidad de bajada muy grande. Esto dificulta el hecho de que el tráfico sea simétrico, como sería lo deseable en una arquitectura peer-to-peer. Además, la seguridad en una arquitectura peer-to-peer es complicada, pues es casi como poner puertas al campo. Cualquier máquina se puede conectar con cualquier máquina. Entonces ahí tenemos unos problemas de seguridad añadidos. Y además tenemos problemas para incentivar la compartición de contenidos, para que una máquina sea servidor también de contenidos. Esto, por ejemplo, sería intentar evitar los conocidos como leechers o sanguijuelas, que se aprovechan de los contenidos de los demás pero nunca comparten ellos. Una vez consiguen el contenido que quieren, no lo comparten con los demás. Hay algunos programas, como pudiera ser BitTorrent, que sí que plantean alguna política de incentivos para que la gente intente compartir más lo que se ha descargado por otro sitio. También tendremos las arquitecturas denominadas híbridas entre la arquitectura cliente-servidor y la arquitectura peer-to-peer. Ejemplos de estas arquitecturas son, por ejemplo, Skype, que es una aplicación peer-to-peer de voz por IP, pero que sí que tiene determinados servidores que centralizan, por ejemplo, los contactos con los que uno quiere o puede hablar. Luego, cuando ya se encuentra el contacto, la conexión de voz entre cliente y cliente es directa, utilizando la arquitectura, por tanto, peer-to-peer. Arquitecturas similares podemos encontrar en programas de mensajería instantánea, en la que comunicamos dos usuarios mediante peer-to-peer, pero tenemos un servicio centralizado para hacer todo el seguimiento de las IPs de los usuarios. Entonces, un usuario registrará su IP en un servidor centralizado cuando uno se conecta, y cuando quiere encontrar la IP de algún contacto se conecta a ese servidor para buscar cómo poder contactar con él. En la capa de aplicación en la que estamos nos centraremos en la comunicación entre distintos procesos. Un proceso no es más que un programa que se ejecuta en una máquina. Si dos procesos se están ejecutando dentro de la misma máquina,
se van a comunicar utilizando comunicaciones interproceso. Estas son definidas por el sistema operativo y no son las comunicaciones que nos vamos a centrar en esta asignatura. Una aplicación de red será una aplicación que comunique procesos que estén en diferentes hosts. Por lo tanto, estos procesos se van a intercambiar mensajes. El que inicie la comunicación será denominado proceso cliente y el que esté esperando para que alguien se conecte será el proceso servidor. Es importante destacar que no hay que confundir esta denominación de proceso cliente y proceso servidor con una arquitectura cliente-servidor. Tendremos arquitecturas peer-to-peer que tendrán procesos cliente, que serán los que inicien la comunicación, y procesos servidor, que serán los que estén esperando a recibir esa comunicación. Por lo tanto, tendremos en una máquina que tiene sus 5 capas. En la capa de aplicación tendremos aquí procesos que se querrán comunicar con otra máquina que tiene también sus 5 capas y que tendrá aquí también sus procesos. Si este proceso es un proceso cliente, por ejemplo un navegador, este iniciará la comunicación con un mensaje, una petición de una página web, por ejemplo, que responderá a un proceso servidor que está en esta máquina y que responderá con la página web solicitada. Los procesos en la capa de aplicación no se comunican directamente con otros procesos, sino que lo hacen a través de unos elementos denominados socket. Los procesos, por tanto, mandarán sus mensajes que quieran transmitir al socket, que no es más que una puerta de acceso a las capas inferiores, que serán las encargadas de transmitir ese mensaje al destino. Lo mismo sucede al recibir los mensajes. Los recibirán a través de un socket, que será el que pase los mensajes de las capas inferiores, en este caso la capa de transporte, hacia la capa de aplicación, hacia cada uno de los procesos. Por lo tanto, el socket no es más que la interfaz o la puerta de la capa de aplicación, también denominada API, y me va a permitir un control total sobre los elementos que tenemos en la capa de aplicación. Es verdad que no me va a permitir mucho control sobre los elementos que tenemos en la capa inferior, que es la capa de transporte. Como mucho me permitirá a lo mejor seleccionar el protocolo, fijar algún parámetro como tamaño máximo de buffer de segmento, pero muy poco control en definitiva sobre la capa de transporte que tenemos inmediatamente debajo. Recuerda que un protocolo va a definir, como vimos en el tema 1, tanto la forma del mensaje, como puede ser el tipo, la sintaxis del mensaje o la semántica, como el orden, es decir, cuándo se envían esos mensajes, y las acciones, es decir, cómo el proceso envía esos mensajes y cómo responde a los mismos. Estos protocolos pueden ser bien de dominio público, es decir, conocidos por todos porque están publicados y por tanto definidos, por ejemplo, en lo que se denominan RFCs, Request for Comments, y que yo podría desarrollar una aplicación de red utilizando estos protocolos y me permiten, por tanto, interoperar entre unas aplicaciones y otras que empleen el mismo protocolo. Ejemplos podrían ser HTTP, SMTP, etc. Veamos en la asignatura cómo estos protocolos, cuando están publicados en una RFC, pondremos el número de la misma. También existen protocolos propietarios, como el protocolo de Skype o de Spotify, etc., que no son conocidos y por tanto no podré desarrollar aplicaciones que implementen estos protocolos.